así después la subimos al campus, y me tengo que acordar también de subirlo para Manuel. Bien, bueno, yo les había dejado el texto de Petit, que es un texto extenso, digamos, no es un texto breve, lo usamos en la facultad, en la Facultad de Comunicación, así que es un texto, digamos, con una formación interesante. A lo que hace a nuestra materia y a nuestra introducción como tema, a mí me gustaría, digamos, yo lo tengo abierto al texto, lo voy a ir pasando mientras hablo con ustedes, así que si tienen alguna pregunta o algo, interrúmpanme, porque no necesariamente los voy a estar viendo a todos, lo mismo que si alguien les confirma que está en la sala, avísenme, así lo o la habilito. Pero bueno, volviendo al texto de Petit, digamos, a mí me parece que es un texto, insisto, no es un texto corto, es un texto, bueno, relativamente extenso, es un capítulo de un libro que, ya les digo, damos en la facultad pública en el área de comunicación estrictamente, con lo cual es un texto, bueno, que tiene algunos conceptos que tal vez a ustedes no sean directamente vinculados, aunque yo les diría que todos tienen que ver. El primer tema que a mí me gustaría que ustedes destaquen del texto es cuando el autor dedica varias páginas a hablar de la comunicación lateral y la comunicación recíproca. Ese es un tema interesante porque, para decirlo de alguna manera, la comunicación lateral está vinculado con la cantidad de información y la forma. En cambio, la comunicación recíproca tiene que ver no tanto con la forma ni con la cantidad, sino con la calidad. Y para que ustedes lo entiendan, yo les pongo un ejemplo, digamos, ¿no? Vieron en una oficina, en un lugar de trabajo donde dice, mira, vino este expediente, ¿cómo tenemos que hacer? No, mira, a mí Josecito me dijo que hay que responderlo con la idea A. Ah, bueno, bárbaro. Entonces yo lo respondo con la idea A. Se lo paso a un compañero, a mi jefe, y mi jefe me dice, no, pero a mí me parece que esto no tendría que haber sido respondido con la idea A. Ah, pero a mí, yo pregunté y me dijeron que Josecito dijo que usted había dicho que había que responderlo con la idea A. Entonces, la comunicación lateral no es falta de comunicación, pero es una comunicación lateral que va de uno a otro. Ese uno a otro puede ser una persona, una oficina, una gerencia, el departamento de relaciones públicas o relaciones ciudadanas, que va de uno a otro, digamos, pero ninguno se encarga de chequear hasta dónde es así, que eso que había que responder como A es A. La ventaja de la comunicación recíproca, dice el texto, es la situación de urgencia, la situación de emergencia, la situación de rapidez. Hay cuestiones en las cuales no podemos debatir mucho, hay que hacerlo rápido. Creo que el texto pone como ejemplo la sala de emergencia de un hospital, o podríamos trasladarlo a un quirófano, o podríamos trasladarlo, ya que salió el tema de nuestra compañera que es policía, no sé, frente a una persecución, digamos, no vamos a debatir si agarramos por acá, si pasamos el semáforo en rojo. O sea, en determinadas situaciones la comunicación lateral es la comunicación que no queda otra, digamos. Hay que atacar lo urgente, hay que ser claro, digamos, ¿no? Entonces, la comunicación recíproca es precisamente la comunicación en la cual, en vez de ser y disculpen que lo diga así, Josecito se lo dijo a Pedrito y Pedrito se lo dijo a la secretaria y la secretaria se lo transmitió al de la otra oficina, digamos, en vez de ser como esa especie de flecha de uno en otro, la comunicación recíproca es la red. ¿Sí? Es decir, lo que después el autor va a hablar como redes de comunicación es la representación gráfica de la comunicación recíproca, es decir, todos tenemos la posibilidad de interactuar entre todos. Obviamente, el autor no es un caído, disculpen la expresión, un caído del catre, sino que en realidad sabe que, bueno, dentro de la comunicación recíproca también hay autoridades, niveles de jefatura, niveles de decisión en las cuales, bueno, alguno podrá mandar un poco más desde el punto de vista, digamos, de la comunicación. Pero la comunicación recíproca permite un entendimiento conjunto entre todos los que participamos, y con ello, la idea de que el mensaje lo construimos, eh,
participativamente, que el mensaje lo construimos un poco en función de las opiniones de todos. Insisto, no vamos a hacer digamos, inocentes de pensar que un jefe no va a tener más posibilidades de orientar esa comunicación recíproca que no alguien que recién está, digamos, dando los primeros pasos en la disciplina, o que es un becado, por ejemplo, que viene a hacer relaciones institucionales porque es alumno de alguna facultad, etc. Pero la ventaja de la comunicación recíproca, y eso es interesante, es que en la medida en que todos participamos en la construcción del mensaje, en la construcción de la respuesta, que todos participamos en lo que la organización va a comunicar, de alguna manera nos va a costar más después descomprometernos con el resultado. Es decir, ¿eh? En la medida en que, mira, a mí me parecería que esto se haga mejor así, porque si lo hacemos así, la gente va a entender mejor, que no estamos, bueno, ok, bárbaro, lo hacemos como vos decís, nos parece bien, pero vos te encargás del seguimiento en las redes, por ejemplo. Entonces, me va a resultar más difícil a mí, que yo diga, no, pero vos sabés que no me da el tiempo, no, vos sabés que justo me queda el otro tema, yo estaba haciendo, viste, con los de diseño, estaba haciendo la modificación del, no sé, de la presentación del Congreso, o sea, ¿se entiende? O sea, participar también es una manera de quedar comprometido con lo que dijimos, ¿sí? Entonces, esto intuitivamente se sabe, es decir, a ustedes les va a pasar muchas veces en una organización que el jefe convoca una reunión, o ustedes, si llegan, digamos, a la jefatura de algún área, convocan una reunión, y ustedes dicen, no, los voy a llamar a una reunión porque así me dicen, así me cuentan, así me hablan, y ustedes hablan y nadie habla, ¿no? Es decir, nadie tiene para decir nada, bueno. Eso, digamos, ese tema que lo habíamos aclarado en la primera reunión, que no necesariamente el silencio es no comunicación, también puede ser una estrategia. No, este es un insufrible, después le decís algo y te persigue todo el día, no tenés como manera de sacártelo de encima, yo no digo nada, que haga lo que tenga que hacer, para eso jefe le va a agregar alguno, ¿no? Bueno, y ahí, digamos, ahí se queda. Lo interesante a lo que voy es que eh, creo que el autor lo relaciona con la seguridad psicológica. Es decir, la comunicación lateral, que normalmente es vertical, del jefe al subordinado y del subordinado al más subordinado todavía, la comunicación lateral, ¿sí? Que nosotros dijimos que puede ser cuantitativamente buena, o en algunas determinadas situaciones buena, pero no en todas, la comunicación lateral tiene para los actores, las personas que estamos en una organización, desde el punto de vista del análisis de la organización, se van a llamar actores. ¿eh? Todos los que estamos en una organización, más allá de nuestra jerarquía, de nuestro puesto, de nuestra jefatura, o de nada, de lo que seamos simplemente empleados, somos actores. Esta idea viene de un autor francés que se llama Crozier. Yo no sé si ustedes lo han visto en sociología de las organizaciones. Bueno, es un autor que en la década del 60 y del 70 analizó las relaciones de poder hacia dentro de las organizaciones. Michel Crozier. El libro se llama El actor y el sistema. ¿Sí? Básicamente, Crozier lo que dice es todos en la organización, desde el gerente general hasta el último de los trabajadores, todos en la organización somos actores porque desempeñamos un rol. De ahí viene la palabra, digamos, actor. Entonces, cuando yo digo actor, por ahí se me escapa porque es un término que usamos bastante en la facultad, cuando hablo de actor hablo de las personas que están en la organización. Desde, insisto, el CEO, que define, digamos, la política estratégica de la organización, hasta la última persona que la implementa o que escribe, digamos, las gacetillas o las notas. La comunicación lateral para los actores representa lo que Petit llama seguridad psicológica. ¿Y a qué viene esto? En la comunicación lateral nosotros no tenemos mucho protagonismo. Yo podría decir, mi jefe me dijo que esto lo haga así y construya el mensaje de esta manera, pero yo sé que la verdad sería mejor de otra. Pero bueno, nada, él es el jefe, lo dijo. Si después ese mensaje sale mal,
Mi participación fue muy escasa, mi participación fue muy mecánica, mi participación no tuvo que ver con la creación del mensaje, simplemente con cumplir una orden. Desde ese punto de vista, dice el autor, la comunicación lateral es una comunicación que se vincula con la seguridad psicológica de las personas. Che, pero es re aburrido hacer esto, te dice un compañero. Y dices, no, mira, la verdad será aburrido, pero yo hago lo que me dijeron, ¿viste? Después si sirve o no sirve no es un tema mío, ¿no? Eso desde el punto de vista de la comunicación recíproca es inentendible, porque para la comunicación recíproca, no, che, mirá, andá, golpeale la puerta a tu jefe, decile, ahí se unió Celina. Para tu jefe, o sea, golpearle la puerta, explicarle, decir, mira, este mensaje ya lo hicimos la otra vez así, resulta que después no pasó nadie por el stand, nos costó muchísimo encontrar cómo difundir el mensaje, ¿no querés que lo cambiemos? ¿Sí? ¿Estás, Celina? Buenas. No te escuchamos, ¿eh? No te escuchamos. Perdón la demora. Ok, ok, no hay problema. Bien. Nada, bueno, estamos hablando del texto de Petit, de la comunicación lateral y la comunicación recíproca. Disculpen si a veces me distraigo, pero estoy todavía en el trabajo y tengo la computadora prendida y por ahí es algún mensaje de la intranet. Entonces, la ventaja de la comunicación lateral es que muchas veces a las personas, a los actores, les da un poco de seguridad, un poco de tranquilidad. Mira, la verdad esto es un desastre, ¿viste? Pero yo no lo dije que había que hacerlo así. ¿Sí? Entonces, desde ese punto de vista, la comunicación recíproca implica, requiere, va de la mano de una idea de compromiso, de una mayor participación. ¿Alguien había visto algo de eso? ¿Les quedó más o menos claro lo que dije? ¿Lo dije medio rápido? Sí, se entendió. Sí, en Sí, realidad se entendió, profe. la única vez que vimos el tema de... eh, y ahí nos hablaban un poquito de comunicación lateral, cómo bajan las líneas, cómo es la comunicación entre pares en una organización, los ruidos de las comunicaciones, pero este autor puntualmente Petit no lo vimos. Ok, bueno, una pequeña aclaración, con respeto por el colega docente de esa materia. El concepto de ruidos en la comunicación es una visión medio mecanicista del proceso de comunicación, ¿no? Cuando hablamos de ruidos, en realidad lo que deberíamos decir, o también a veces algunos autores dicen interferencias, lo que deberíamos decir es que la comunicación no es clara en la medida en que está construida desde eh, posicionamientos culturales o de vinculación distintos, digamos, ¿no? Es decir, cuando yo digo algo y el otro no me entiende, digamos, si hablamos de ruido, es como que en realidad, bueno, está bien, pero pará, vos te pusiste en el lugar de esa persona, es decir, cuando le estabas hablando, este, mm, te diste cuenta que ella no está tan preparada formalmente como vos, te diste cuenta que hace poco que está en el área y entonces tiene miedo por ahí de hablar, porque de la otra área donde viene la sacaron porque tal cosa, es decir, eh, la idea de distorsiones, la idea de desajustes en el proceso de comunicación, eh, tiene que ver normalmente con eso, con, digamos, pensar en una cierta idea de que todos hablamos desde un mismo marco de referencia, y no todos los actores eh, nos comunicamos desde ese mismo marco de referencia, es decir, un jefe no habla igual o no debería expresarse igual con sus colegas jefes que con sus dependientes, con su equipo de trabajo. Este,
y esto no nos debe generar ningún problema, digamos, porque así como nosotros no hablamos igual con nuestros amigos que con nuestra familia, ¿y por qué no lo hacemos? Porque nos damos cuenta de dónde estamos. Bueno, el marco de referencia es un poco ese, es decir, dónde estoy y dónde está, digamos, quienes reciben ese mensaje. Con lo cual, como profesionales, digamos, yo creo que más que esa idea, insisto, un poco vinculada con las primeras teorías de la comunicación, ¿no? De emisor, canal, mensaje, receptor, bueno, hoy por hoy todos sabemos que hay un montón de condicionantes culturales, sociológicos, de representaciones que condicionan un poco la interpretación del mensaje, ¿sí? Y que, digamos, el canal, el medio, en realidad, bueno, cumple una función de conexión, pero que en todo caso los desajustes están o al nivel de la emisión, hablo muy difícil para un grupo de alumnos, hablo muy, bueno, de otra manera, o al nivel de quién es perceptor, digamos, ¿no? Me tiene bronca, entonces todo lo va a malinterpretar, porque digamos, no sé, si ustedes me tienen bronca a mí, yo les digo, no, chicos, confíen en que el parcial no va a ser ninguna, manera de eliminarnos de la cursada, sí, 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 te creo y todo, ¿no? ¿Se entiende eso? O sea, disculpen por ahí si el ejemplo es muy sencillo, pero es para que lo entiendan, ¿no? Es decir, entonces, los desajustes o las distorsiones en el proceso de comunicación, pues bien, hay que pensarlos desde el punto de vista de la emisión o de la percepción, porque en el medio hay un conjunto de representaciones que pueden influir en el mensaje. Los medios masivos, las experiencias personales. Yo siempre en la facultad cuento un tema, ya mi mamá falleció, yo me vine a estudiar y ella se quedó en Trenquelauquen, donde yo soy, y cada vez que yo hablaba con ella, ella me decía, no, cuídate, porque viste que hay muchos robos. Y ella en Trenquelauquen nunca había tenido ningún robo. Y afortunadamente mi tía que vivía enfrente, o mi otro tío que vivía a una cuadra, nunca habían tenido un robo. Porque ella asociaba, digamos, el tema del bienestar con los robos, por lo que veía en la televisión. Entonces, es decir, esa modificación, o sea, su marco de referencia era la tele, no en realidad su experiencia. Bueno, eso influye mucho también, ¿no? Desde dónde hablo, con qué temores hablo. Ustedes cursaron opinión pública seguramente, o van a cursar. Sí, ya cursamos opinión Bueno, pública. seguramente dentro de alguna de las teorías de opinión pública vieron la espiral del silencio. Sí, la vimos. Bueno, Sí, ok, eso también tiene que ver con esto. Bien, entonces volvamos al tema de nuestro autor y la comunicación lateral y la comunicación recíproca. En la construcción recíproca hay un proceso de construcción del mensaje más participativo, más igualitario, más horizontal. ¿Han escuchado hablar de esa idea de horizontalidad en los procesos de las organizaciones? La horizontalidad sería, cuanto más horizontal es el proceso de toma de decisiones, quiere decir que menos distancia hay entre las jerarquías. Es decir, el superjefe mandón baja y la posibilidad de nosotros los empleados de proponer, de debatir, de manifestar, se acerca. Entonces, cuando hablamos de horizontalidad como característica de las organizaciones, estamos hablando de un proceso en el cual la distancia en el nivel de toma de decisiones, de construcción del mensaje, de decidir cosas en la organización, está relativamente cerca, relativamente aplanado, ¿no? Es decir, cuanto mayor horizontalidad, mayor participación de todos los actores en la toma de decisiones. Es decir, más democrática sería esa organización, esto dicho entre comillas, porque cualquiera de ustedes que trabaja en una empresa privada podría decir, mira, acá de democracia mucho no se habla, ¿no? Pero también es cierto que a veces eso también pasa en el Estado, ¿no? Es decir, donde muchas veces el componente político también frena, digamos, esta situación. Así que, pero
para que quede claro, digamos, cuando se lean o hablemos de horizontalidad en los procesos organizacionales, quiere decir eso, reducir la brecha entre el que más manda y el que menos manda. ¿Bien? La comunicación recíproca es la base, es el sustento, es el fundamento de las redes de comunicación. Las redes de comunicación son distintas partes, distintas áreas, distintas oficinas de la organización que interactúan todos, digamos, desde un punto de vista de una comunicación recíproca. Por eso es importante, cuando el autor habla de redes, entender que en las redes, digamos, las redes requieren, ¿cómo decirlo? Que la comunicación fluya. ¿Vieron cuando habla y habla de los porteros? Bueno, la comunicación en redes es una comunicación, digamos, que debe estar dispuesta a sufrir cambios, ¿no? Es decir, es una comunicación en ese sentido, más circular, más abarcativa, más que nos comprende a todos. El autor plantea que en la medida de lo posible, cuanto más redes de comunicación aceitadas, enlazadas, comprometidas con la construcción del mensaje, más efectiva, más eficiente, más válida va a ser esa información, esa comunicación. Es decir, en la medida en que nos nutrimos de información de todas las áreas, de que podemos construir un mensaje lo más abarcativo posible de todas las áreas que participan de la organización, bueno, ese mensaje va a ser más ajustado a la realidad, más válido. El autor o con la idea que termina, es que en la medida en que las redes de comunicación combinan participación real, mayor va a ser el nivel de confianza de los actores en la organización. Y con ello, a mayor confianza, más participación, con ello, mejor construcción de un mensaje lo más representativo posible de la organización. Es decir, porque si hablamos de un proceso de horizontalidad en la toma de decisiones, lo que estamos queriendo decir es que cada uno de nosotros, más allá de ser el CEO, el gerente o el empleado, podemos aportar. Es decir, digamos, el plan B de un proceso de horizontalización quiere decir que la organización considera valiosos los aportes que hacemos todos, no solamente, como a veces se dice, no solamente los cráneos de la organización, porque si no, si yo me propusiese un proceso de horizontalización en la toma de decisiones, pero al mismo tiempo no pensase que mi personal, los actores de la organización pueden aportar, en realidad estaría perdiendo tiempo. ¿Sí? En realidad estaría perdiendo tiempo. Entonces, el autor lo que dice, tiene un titulito, no sé si es un capítulo, pero es un titulito que habla de que, bueno, la organización tiene que ir formando para la comunicación. ¿Qué quiere decir esto? Que la organización tiene que ir construyendo, tiene que ir dándole forma a procesos en los cuales la participación, el compromiso, el aporte tiene que ser valorado, digamos, ¿no? Es decir, en la medida en que yo pido que todos colaboren con la construcción del mensaje de la organización, de alguna manera estoy aceptando que esa inyección progresiva, ese aporte progresivo de todos los actores, va a mejorar el desempeño de la organización. Es decir, bueno,
vamos a salir a vender más, si somos una organización pública, vamos a ser más claros en el servicio público que tenemos que brindar, ¿eh? ¿A cuánto les habrá pasado de, no sé, a ver, vamos a entrar a la página del Ministerio X porque quiero hacer el trámite X? Oh, no, es un lío. En un lado me dice que tengo que sacar turno por la aplicación. En el otro me dice que los turnos se sacan desde un enlace que lo cliqueo y no aparece. En el otro me dice que los turnos se dan por orden de llegada, qué sé yo, pensé cualquier cosa, ¿no? Es decir, bueno, a ver, che, nadie, ¿cómo decirlo? Nadie hizo un trabajo en red con eso y dijo, mira, vamos a establecer este criterio para no sé, cómo sacar turnos, o vamos a establecer este criterio para, bueno, requerir información a quienes vienen, y no solamente en el Estado, no solamente en el Estado, vamos, yo no sé si ustedes han intentado, por ejemplo, hacer un trámite de portabilidad con las compañías celulares, y lo que dice en una parte de la página no es lo que después aparece, digamos, cuando cargan el trámite, y por ejemplo, nadie les explica si cuando llega el chip lo tienen que poner enseguida o tienen que esperar que les llegue algo que nunca les llega, digamos. Es decir, no tenemos que pensar que solo es el Estado el que tiene mensajes confusos o contradictorios, también la empresa corporativa, la empresa privada también debe a veces ajustar un poco sus procedimientos. Claro está que es más peligroso el mensaje confuso de la organización estatal, porque se supone que digamos, el objetivo de la organización estatal es el bien común, de determinadas personas o de todo un colectivo, pero ahí hay, digamos, cierta idea que hay que estar un poco más atento, digamos, ¿no? Porque bueno, en la empresa privada podré elegir otra, me podré cambiar. En el servicio público, en el servicio estatal, eso no se puede hacer, no puedo cambiar, digamos, ¿no? Pero eso vamos a ver más adelante cuando hablemos de comunicación en el Estado y podamos avanzar un poco más sobre eso. Entonces, la idea del capítulo es esa, que ustedes traten de entender que la comunicación es un proceso complejo, pero no complejo porque es difícil, complejo porque intervienen muchas variables. ¿Y por qué intervienen muchas variables? Porque intervienen muchos actores. La comunicación la construimos entre todos. La organización podrá escucharnos o no como parte adentro de la organización, pero la comunicación la construimos entre todos. A veces nuestro mensaje puede llegar más, a veces se queda solamente entre nuestros compañeros de trabajo, pero la organización construye ese mensaje colectivamente. Y si nosotros vamos a ser profesionales en esa materia, tenemos que saber que el aporte puede ser de todos por igual, que no necesariamente la calidad del aporte tiene que ver con una posición, ¿cómo decirlo?, jerárquica. Que no solamente el aporte tiene que ver con un título universitario, hay mucha más gente que por ahí tiene el expertise, lo que por ahí en sociología lo han visto como poder experto, ¿no? Es decir, el hecho de venir trabajando tanto tiempo y de tener un montón de práctica en esas situaciones hace que por ahí una persona con muchos años de experiencia en una determinada función tenga en principio un expertise, como se dice en recursos humanos, un expertise mucho más importante que no nosotros como súper profesionales recién recibidos, pero sin práctica, ¿no? Entonces, esa construcción del mensaje colectivo en las organizaciones es un punto que todos deberíamos, desde nuestras posibilidades, todos deberíamos fomentar, todos deberíamos tratar de pensar que cuanto más colectivo es el proceso de construcción de un mensaje, de un proceso de comunicación, de una campaña de relaciones institucionales, menos posibilidades de haber dejado afuera ciertas ideas, ciertos actores. Es decir, en la medida en que el mensaje lo construimos desde distintas maneras de ver, desde distintos procesos de formación social, más rico va a ser el resultado. Es decir, si el mensaje lo construimos colectivamente, es decir, participando muchos, es mucho más probable que ese mensaje, que esa campaña pueda llegar a muchas más personas. Es decir, si somos ricos al generar el proceso de comunicación, es mucho más probable que también sea rico el formato, el contenido, la dinámica que va a llegar a nuestros receptores. Sean
la comunidad, si estamos en una organización estatal, sean los consumidores, si estamos en una organización privada, o sean ambos, si por ejemplo estamos hablando de un programa de responsabilidad social empresaria. Yo creo que, digamos, insisto, el texto de Petit es interesante, tiene varios conceptos que son válidos, está pensado para, digamos, profesionales de la comunicación, ¿no? Para ustedes que van a hacer relaciones institucionales, pero me parece que es interesante que lo tengan, que lo guarden, y que al menos esta idea de comunicación lateral, comunicación recíproca, redes y construcción colectiva del mensaje les quede. Porque, bueno, a mi entender, digamos, en la facultad pública uno dice a entender de la cátedra y somos varios. Bueno, acá queda medio unipersonal la idea, pero bueno, es así, digamos, acá somos una cátedra de uno. La idea, digamos, es que cuanto más rico es el proceso de construcción en el origen, más variables va a permitir atender ese mensaje, esa campaña política, si ustedes quieren también. Supongamos que en vez de hablar del Estado, eso estamos en un año de elecciones y en vez de trabajar para una organización privada, trabajamos para la campaña política de fulanita de tal. Bueno, a ver, cuanto más rico sea el origen, a más votantes vamos a llegar, ¿no? Bien, ¿alguna pregunta o duda? No, por ahora no, profe. Bueno, ok. Yo les voy a pedir, que relean el texto, al menos en los puntos que estuvimos charlando, y les voy a subir una especie de trabajo práctico, que es un caso concreto, digamos, de una organización, para que ustedes traten de ver ahí, qué está pasando con la comunicación. La idea sería esa, digamos, que no solamente usen el texto, sino que también usen lo que han visto en otras materias y que también usen lo que a ustedes les parece, digamos, ¿no? Porque gran parte de cómo explicamos las cosas también las captamos desde nuestra opinión o nuestras ideas o nuestras experiencias o nuestros trabajos. Manuel, ¿vos trabajás? No, profe, yo estoy estudiando y estoy haciendo cursos. Ok, bueno, vas a ser el que en esa perspectiva vas a aprender un poco más de tus compañeras que trabajan, digamos, porque en todos los ambientes de trabajo siempre el aprendizaje es un proceso colectivo, a veces agradable, a veces aprendemos un poco a los golpes, ¿no? Pero es un proceso de trabajo. Pero bueno, nada.